tardes. Primero agradecer a los organizadores de este congreso por la oportunidad que nos entrega para exponer nuestro trabajo, nuestras reflexiones. Y bueno, una lástima que mi compañero no haya llegado, la única mesa que podíamos discutir de dos grandes de la negritud, que es CISEC y Fanon. Pero bueno, se pueden aceptar las preguntas después. El propósito de esta presentación es reflexionar sobre el concepto de la negritud. Esta palabra nos aparece constantemente si los movimientos culturales y políticos de los africanos y sus descendientes se trata. Particularmente, y desde la literatura, la negritud se ha entendido como la expresión de un correlato artístico de estos movimientos, sobre todo cuando asumieron un carácter descolonizador. Esto último, la negritud asociada a la descolonización, ha significado que muchas veces se la vincule más con África que con América. Sin embargo, si volvemos la mirada a los orígenes de este concepto, nos damos cuenta que si la negritud asume una dimensión universalista cuyo centro es África, también es posible advertir que en América entronca con una reflexión que ya venía desarrollándose y que nos permite preguntarnos por la negritud en nuestro continente. El surgimiento de la negritud se remonta a los años 30 del siglo XX, periodo histórico que corresponde al principio del agotamiento del sistema colonial en el mundo, en un escenario con una izquierda fuerte aún y con una valoración positiva de las naciones y los estados nacionales. En ese contexto se levanta como un discurso literario y cultural primero y político después, elaborado por sujetos negros que realizaban una labor intelectual. Ahora bien, pese a su contenido anticolonialista, la negritud nació en París. Por entonces, los miembros de las élites de las colonias enviaban a sus hijos a estudiar a la metrópoli con el fin de empaparse de la verdadera cultura y civilización, en este caso la francesa. Sin embargo, se trata de un país de entreguerras, en donde varios intelectuales y escritores comenzaron a difundir una valorización positiva de las culturas africanas y afrodescendientes, principalmente a través de revistas, para el caso literario. Como un joven estudiante y negro, el martiniqueño MSC fundó, junto a Leopold Sédar Senghor de Senegal y León Contradamas de Guyana, la revista El Estudiante Negro, publicación que tuvo gran influencia entre intelectuales africanos y antillanos, abriendo paso a las reflexiones de sus fundadores y colaboradores en torno a las condiciones materiales y simbólicas de los negros colonizados. Reflexiones que se encarnaron en el concepto de la negritud. Con el transcurso del tiempo, cada uno de los fundadores de esta revista fue elaborando interpretaciones propias de la negritud e influyendo de diversas y distintas maneras en su desarrollo, según sus trayectorias personales y las historias de sus países de origen. En términos generales, se puede decir, al menos en mi interpretación, que hay al menos dos importantes tendencias en torno a la negritud. La primera, más esencialista, es la que desarrolla Senghor, pues su propuesta no solo releva los valores y características de la cultura negroafricana, sino que enfatiza la trascendencia de estos en el tiempo y en espacios. Su negritud en muchos sentidos es exclusiva y excluyente, además de perenne. Pero, pese a las dificultades que podría entrañar esta forma de entender la negritud, para Senghor del Senegal significó un importante insumo cultural a la lucha política que venía desarrollándose y que finalmente llevó a la independencia de este país en 1960. La segunda tendencia es la desarrollada por CISEC, para que la negritud comienza siendo una idea que también valora positivamente la cultura negroafricana, que recoge una perspectiva estética, pero que avanza hacia una definición histórica de lo que significa ser negro, y que en buena medida compartió con Damas, el poeta guyanés. Mi intención entonces es mostrar aquí cómo el concepto de negritud que despliega el poeta martiniqueño tiene sentido para América y cómo se va entroncando entonces con las reflexiones y temáticas que instalan otros intelectuales afrodescendientes, principalmente del Caribe. Lo primero que habría que señalar es que la negritud como concepto, aunque responde a una creación colectiva, nace bajo la pluma de CISEC propiamente tal, en 1935, en una de las publicaciones de la revista El Estudiante Negro. Aunque eso a veces ha causado algunas discusiones, porque para algunos no es en una de las ediciones del Estudiante Negro, sino que en su primer poemario. O sea, ahí hay una discusión de fecha entre 1935 o la publicación del cuaderno Un retorno al país natal en 1919.
Sin embargo, yo me baso en uno de los últimos trabajos de Philippe Auger-Lafleur, que fecha, digamos, en 1935 como la primera vez en que Césaire utilizó este concepto. Cuando él regresa a Martinica en 1939, comenzando un camino poético y más adelante político, Césaire comienza a delinear su propia definición de negritud. Y en mi lectura creo que es posible rastrear, ¿no?, su propio concepto a través de 3 de sus trabajos: el poemario Bueno de un retorno al país natal de 1939 y los ensayos Discursos sobre el colonialismo de 1950 y Discursos sobre la negritud de 1987. El primer poemario publicado en Césaire, Bueno, un retorno al país natal, alcanzó rápidamente notoriedad por la madurez poética que expresa el autor, pero también por la crudeza y el desgarramiento con los que aborda una serie de aspectos relacionados con el tema principal del poema, su tierra natal, Martinica. A lo largo de este extenso trabajo, el autor va dando cuenta de la pobreza, la marginación y el aislamiento en el que se encontraba la isla cuando él regresa, pero también de las consecuencias de siglos de opresión. La colonización, el racismo y la memoria de la esclavitud constituyen pasajes recurrentes que muchas veces le imprimen al poema un tono de denuncia. En lo que a la negritud respecta, Césaire en este trabajo, más que entregarnos una definición, lo que hace es un recorrido por todo lo que este concepto involucra, desde el racismo sufrido por los negros hasta la posibilidad de superarlo, en pos de la construcción de una verdadera humanidad en la que todos los hombres tengan cabida. En medio de estos puntos es posible encontrar varios aspectos de interés. En primer lugar, Césaire en este poema, si bien habla de razas, hace alusiones a su raza, entiende que este concepto no involucra solo diferencias biológicas, sino también sociales, pues vincula la pobreza con el racismo y a ambos como resultado de la opresión colonial. En este sentido, Césaire tempranamente reconoce la existencia de un proceso de racialización de las sociedades en el que la raza no implica tan solo un concepto o idea abstracta, sino que también una materialidad y una historicidad que permiten comprenderla como una construcción social y de poder. La negritud es resultado de y oposición a ese proceso impuesto e inferiorizante. En segundo lugar, al punto anterior, este autor le entrega a la negritud en su poemario una posición en la historia, una fecha y lugar de nacimiento, al señalar, y cito, que es en Haití donde la negritud se puso de pie por primera vez y dijo que creía en su humanidad. Fin de cita. Haciendo clara alusión a la revolución que en 1804, luego de haber derrotado a las tropas napoleónicas, llevó a los negros comandados por Toussaint Louverture a abolir la esclavitud y proclamar la independencia de la tierra que habitaban y a la fundación de una república moderna. Es en este hito en el que se reconoce los orígenes entonces de la negritud. Finalmente, en el cuaderno, Césaire no nos dice qué es precisamente la negritud, sino que más bien nos dice lo que la negritud no es. Y cito: mi negritud no es una piedra de sordera arrojada contra el clamor del día. Mi negritud no es una nube de agua muerta en el ojo muerto de la tierra. Mi negritud no es una torre ni una catedral. Fin de cita. El definir a partir de una negación resulta a primera vista contradictorio cuando lo que está en juego es una identidad. Sin embargo, si consideramos que ser negro durante siglos estuvo asociado a términos como barbarie, esclavitud, inferioridad, etc., no resulta tan extraño pasar por el sedazo de la negación para finalmente arribar a una afirmación positiva de la identidad. Este tránsito, por cierto, requiere tiempo, pues se trata de un proceso colectivo en el que primero se cuestionan y luego se discuten los significantes asociados a lo negro. Se trata, por tanto, de un posicionamiento que se opone a lo establecido, a lo consensuado socialmente. En este poemario difícilmente podríamos asociar la negritud a una posición política y tendremos que esperar varios años para iniciar ese tránsito, en el caso de Césaire. Hasta ese momento, su negritud, expresada mediante poemas, era un grito que buscaba reapropiarse de sus orígenes negroafricanos y devolverle al negro la dignidad humana perdida. En este sentido, la negritud de Césaire entra en plena sintonía con lo que estaba ocurriendo en el Caribe de la primera mitad del siglo XX. En Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, está el negrismo, antecedió una importante tendencia, la novela esclavista, por ejemplo. El negrismo de Párez Mato y Nicolás Guillén, pese a todas las críticas y reparos posteriores, no solo replantearon la temática negra, sino que instalaron una mirada diferente, poniendo atención en el lenguaje, las danzas, la vestimenta, en fin, en una cultura que le es propia de América, pero desde su especificidad. También por la época le juntará la literatura indígena en Haití y de
la mano de Jacques Roman, influido por los estudios del antropólogo Jean-Frank Mars, símil de Fernando Ortiz en Cuba, que también se vincula al negrismo. Además, en la zona angloparlante de América, el Caribe específicamente, nos encontramos con el movimiento de Marcus Garvey, con los Rastafaris, con C.L.R. James, con Eric Williams, con Dubái y el renacimiento de Harlem en Estados Unidos. Desde una perspectiva general, podemos decir que la negritud se instala en un Caribe que ya comenzaba a buscar y exigir sus vínculos con las raíces africanas, y en ese sentido reconocer un pasado doloroso y traumático. Esto en algunos casos en un plano más político y en otros en uno más cultural. El concepto de la negritud en Césaire entonces tendrá un punto de inflexión cuando en 1950 escribe su más importante ensayo, el discurso sobre el colonialismo. Desde aquí en adelante Césaire da un giro. De la escritura de poemas se sumerge en la creación de obras teatrales, género que consideraba más pertinente para llegar a las masas con su mensaje. De profesor se convierte en alcalde y diputado, inicia una larga carrera política. De militante del Partido Comunista Francés pasa a ser un intelectual de izquierda independiente, fundando su propio partido. En cada uno de estos cambios, el poeta fue articulando una crítica al colonialismo desde la idea de negritud. Y que para él la negritud no se trata de la defensa de una raza en sí misma, no constituye la representación de un racismo inverso, como muchos han planteado, sino de la toma de posición desde los oprimidos. En una entrevista, Césaire señaló, y cito: si los negros no fueran un pueblo, digamos, de vencidos, un pueblo de desventurados, un pueblo humillado, etc., si se invierte la historia y se hiciera de ellos un pueblo de vencedores, no existiría la negritud. Yo no defendería la negritud, me parecería insoportable. Al vincular la negritud con los vencidos, con aquellos que no detentan poder alguno, Césaire acerca esta idea a la crítica al colonialismo que él desarrolla, alejándose de una definición racialista y avanzando hacia una interpretación histórica del concepto de negritud. El colonialismo, nos dice el poeta, es una empresa que desciviliza, que se funda en el desprecio por otros hombres, que bestializa para poder dominar. Nadie coloniza inocentemente, nadie coloniza impunemente, señala Césaire en su discurso. Y es en este proceso en donde se engendra el racismo y por ende la idea del blanco y del negro, así como también del árabe y del curí. Césaire realiza el mismo ejercicio intelectual para ambos conceptos, desnaturaliza el colonialismo y desnaturaliza al negro para comprenderlo históricamente. La negritud es entonces también ese ejercicio de historización del negro a través de la práctica literaria. Sin embargo, durante años Césaire no nos va a entregar una definición de negritud. Como una sombra de la que a veces quisiera despegarse, el poeta le dice aproximaciones, pero no una delimitación clara hasta 1987, cuando es homenajeado en la primera conferencia hemisférica de los pueblos negros de la diáspora celebrada en Miami. Es aquí, en su discurso sobre la negritud, etnicidad y culturas afroamericanas, donde luego de más de medio siglo de acuñado, vuelve sobre el concepto para afirmar lo que antes escurridizamente nos había adelantado. Césaire comienza el discurso señalando que la negritud corresponde a una realidad. No se trata, por tanto, de una intelequia o mera abstracción, sino de, y cito, una suma de experiencias vividas que han terminado por definir y caracterizar una de las formas de lo humano destinada a lo que la historia le ha reservado. Es una de las formas históricas de la condición impuesta al hombre. Fin de cita. Es, en otras palabras, y lo vuelvo a citar, una manera de vivir la historia dentro de la historia. Esta aseveración, si bien aclaratoria en un nivel, nos plantea otras interrogantes, pues ¿a qué tipo de realidad corresponde entonces la negritud? ¿La negritud remite a la etnicidad? No, nos dirá su autor, y lo cito, la negritud no pertenece esencialmente al orden biológico, fin de cita. No se trata de una realidad étnica como algunos han señalado, sino histórica. La negritud son las experiencias materiales y simbólicas que se encarnan en los cuerpos, que se vive en lo cotidiano, que se transmiten a través de la memoria colectiva y que se expresan en las artes. Pero si la negritud es una realidad histórica, cabe preguntarse, ¿es posible alterarla? ¿Es posible modificar lo que la historia ha reservado? Y Césaire nos dirá que sí, que la negritud no es únicamente pasiva. Y cito, la negritud resulta de una actitud activa y ofensiva del espíritu. Es sobresalto y sobresalto de dignidad, es rechazo, quiero decir rechazo de la opresión, es combate, es decir, combate contra la desigualdad, es también revuelta. Históricamente la negritud ha sido una forma de revuelta, primero contra el sistema mundial de la cultura tal como se había construido durante los últimos siglos, y una revuelta contra lo que yo llamaría el reduccionismo europeo. Fin de cita. No deja de ser interesante que Césaire, que nunca abogó políticamente por la revolución como una salida del colonialismo mientras fuera el máximo líder en Martinica,
en este discurso utiliza este concepto, pues al hacer uso de él cae la pregunta: ¿a dónde nos conduce entonces la revuelta? Y enseguida viene la aclaración: a nosotros mismos. Fiel a sus ideas, Césaire no utiliza el concepto de la negritud para obtener algún provecho político, y más bien lo que hace es devolverlo al plano literario para que desde allí se realice una revolución. La negritud, y cito a Césaire, de hecho se trataba, tras una larga frustración, del aferramiento por nosotros mismos de nuestro pasado, y a través de la poesía, a través del imaginario, a través de la novela, a través de las obras de arte, de la fulguración intermitente de nuestro posible devenir. Fin de cita. Y es que para el martiniqueño la negritud no solo implicó la valorización de la cultura africana, sino también entender que existía un quiebre con ese mundo dado por la diáspora forzada y la esclavitud, que si bien afectó igualmente a África, no lo hizo de la manera profunda y fracturante que fue para los trasplantados, quienes cargan con más de 300 años de colonización en la memoria de su identidad. No se trata, por lo tanto, tan solo de recuperar una cultura de origen, como lo fue para Senghor, sino que también de apropiarse de una memoria traumática, de valorizar la cultura creada en América a partir de esa diáspora y de reconocerse como parte del proceso histórico caribeño en particular y americano en general. Gracias.